La gente salía fascinada, me veneraban, decían que era lo máximo y yo el ego elevadísimo. Y al final del día pensaba y decía, el día lunes me volví a topar con ellos y estaban histéricos, comido miércoles de nuevo y decía, ¿qué pasó? Entonces Ya. no es que era lo máximo y todo eso, ¿qué pasó? Y entonces empecé a entender y a buscar herramientas y a mi vida llegó la programación neurolingüística. Antes de que te metas de fondo Ujú. en ese tema, hay algo súper interesante en estos como cursos de motivación, ¿no? Mm. Tienen como una fecha de caducidad inmediata, siento, que es como que regresas al trabajo, a tu vida, y te dura literalmente, como dijiste tú, 15 días, una semana, a veces los mejores 2, 3 meses. Ya nos vas a explicar después por qué pasa eso, pero Sí, nada, sí, sí, continúa, me parece totalmente. una Es locura. así y eso es lo que veía con la gente. Entonces yo Ajá, decía, bueno, ¿qué está pasando? Y ojo, no solo daba capacitación aquí, daba en diferentes países ya en ese wow. momento. Y pasaba exactamente lo mismo. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Ya. Y por más que me decía el payaso que les metía, pero toda la energía, toda la vibra, yo salía acabadísimo de los cursos. Empecé a ver qué pasa en la cabeza de la gente que no podían tener esos resultados. Y entonces empecé a ver y fui a un curso, me acuerdo porque busqué muchísimo, y fui a un curso y dices es que el alumno asoma cuando el profesor está listo, es al revés, ¿cierto? Es cuando el Wow. alumno está listo, el profesor asoma. Entonces es cuando tú estás listo para escuchar cierta información, va a asomar el video, el podcast, va a asomar la persona correcta para decirte cuál es el camino. Y de repente fui a una capacitación y estaba hablando el señor y que sí, que ni sé cuánto, y al lado mío había una persona no vidente. Y yo decía, qué ridículo, ¿cómo va a pagar un curso? Mira lo bruto que era en ese momento. ¿Cómo va a pagar un curso que no ve nada? Y entonces era como bien escuchar, o sea, y lo peor fue cuando el instructor dijo, vamos a hacer un ejercicio y van a ver un árbol y no van a ver las hojas, sino van a ver el espacio que hay entre las ramas y las hojas. Y yo lo único que pensaba era la persona no vidente. Yo, qué desgraciado, ¿cómo, Claro, o sea, sí. ¿cómo le voy a poner a hacer eso? Y de repente salimos al ejercicio, regresamos y yo seguía pensando en esta persona y Ujú. era como enfocado en eso, ¿no? Hice el ejercicio espectacular, te pierdes, hagan ese ejercicio, te pierdes totalmente y eso es lo que se llama el trance. Y cuando empezamos a dar como que vieron y cosas así, le pregunta a este señor, ya se pasó de, como dicen en Perú, de lanza, o sea, ya. Y de repente le pregunta y este señor empieza a decir cosas. Yo me quedé callado y dije, wow, el poder de la mente. Y era impresionante porque contó con lujo de detalles cómo era ese espacio, a dónde se fue, lo que vio. Y ese momento mi mundo cambió. Mi mundo Probablemente cambió. mejor que personas que sí podían ver. Sí. Pero de largo, o sea, Ya. de largo. Y era una imaginación y yo digo, la riqueza del lenguaje que tenía era una cosa que me volvió loco. Y yo dije, esto es, esto es. De aquí soy. Y cuando le vi al instructor, yo iba a estar ahí y más allá de él. Esto es una de las cosas que siempre me ha funcionado y esto no tenía uso de razón de esto, no tenía entendimiento, pero yo he dicho, yo quiero estar ahí y eso es lo que he cumplido y siempre he cumplido eso. Y ha sido como una sentencia que me he ido dando y no entendía por qué funcionaba y después ya fui entendiendo cada vez más cuando me metí más en el tema de programación neurolingüística. Fui estudiando, participé y llegué a estar como trainer de programación neurolingüística, entrenándome con el mismo creador de la PNL, Richard Bandler, en Estados Unidos y con todas las historias que venían detrás de eso, ¿no? Porque me acuerdo que fui a un curso de especialización y quería irme a estudiar para hacerme trainer y le pregunto al instructor, le digo, oye, ¿qué nivel de inglés necesito para estar con Bandler? Y él me dijo, ¿Do you understand me? Yo, yes, ya estás, ya con eso vas. Y recuerdo que fui todo emocionado y dije, sí entiendo inglés y había estudiado mucho inglés, pero el tema de la cabeza es impresionante, me bloqueaba impresionantemente con el tema del inglés. Y de repente llego a Estados Unidos y había todos hablando inglés, nadie español, no entendí un carajo. Y peor temas técnicos y después de trance, no, escuchabas a Bandler y era 2 minutos, le entendía y el resto no entendía nada, Nada. porque el tipo te mete muchísimo en trance y eso es lo que hago ahora. Pero trabajaba mucho con eso y no entendía nada. El segundo día me quise ir y ya no quería saber nada. Y de repente pasó algo que Bandler justo me decía, y digo, me decía, viste, hablaba conmigo directamente, y decía, mira, cómo en la escuela es difícil diferenciar entre la B y la D. Solo es del palito a un lado o a otro. Pero si tú lo ves grande en tu mente, atrás de la cabeza del profesor y en el pizarrón, lo ves puesto con colores. Y yo empecé, y este man, está loco este man. Pero de repente mi cerebro sí fue a dibujar la B y la D. Y yo, claro, si la una es verde, la otra roja, es fácil diferenciar. Wow. Y eso empezó a funcionar en la cabeza y eso es lo que decía, los idiomas son eso, es una letra con otra letra, se hace una palabra, palabras con palabras, se hace una oración y ya está, ese es el idioma. Y de repente dijo, si tú sabes en los idiomas, de repente 200 palabras, ya sabes el idioma. Y yo no puedes creer ese momento, yo era,
house, pencil, table, la típica, ¿no? Y empecé a contar. Y yo, yo sé 200 palabras, ya estoy hecho. Y mi vida cambió. Cambió, es impresionante, porque de repente, después del almuerzo, en el almuerzo estuve con gente de todos los países y entendía todo lo que decían. Y yo, ¿qué pasó en mi cabeza? Fue una cosa, pero loquísima. ¿Y esto? Y empecé a relacionarme con la gente y después de eso fui a 20 cursos de especialización. Me fui a aprender de marketing de afiliados en Estados Unidos con uno de los mejores, y en todo en inglés y ya. O sea, fue un cambio de chip. Yo dije, esto tengo que enseñar a la gente. Esto tengo que ayudar a la gente que haga estos cambios de chip. Y de ahí viene un poquito la historia de dónde comenzó el que yo haya entrado en el mundo de la PNL. Y respondiendo ahora sí por fin a esa pregunta de qué es PNL, viene de las siglas y habla parte de la metáfora. Digo metáfora porque no estuve ahí para verlo y para saber si es cierto, pero dicen que Bandler estaba yendo a presentar su proyecto final, por esto fue un proyecto final de grado, y veía así como, ¿y ahora cómo le llamo? Hay que ponerle un título a esto. Y entonces dice que veía matemáticas y veía el tema de neuro y veía el tema de programación, el muy programador y matemático el tipo, y entonces dice programación neurolingüística, ya está pues. Y ya está, y salió de ahí Neurolinguística y Programming, y salió de ahí la PNL. PNL al final del día no dice mucho, pero dice todo. Es cómo tú programas tu mente, tus neuronas a través del lenguaje, y a través del lenguaje verbal y no verbal. Y nos damos cuenta a través de tus pensamientos, y ahí empiezas a ver, hay toda una red que tenemos que empezar a entender cómo funcionamos como seres humanos para poder cambiar esa programación que ya venimos desde muchísimos años. Y empecé a ver cómo la gente cambiaba. Empecé a ver historias de vida impresionantes, empecé a ver cómo la gente se llevaba mejor con sus hijos, tenía mejores resultados económicos, les iba mejor en la vida. Gente que llegaba soltera, que con ansias de tener pareja, terminaban el Practitioner Master y tenían pareja y me decían, esto es magia. Gente que no podía quedar embarazada y de repente terminaba el curso y quedaba embarazada. Y entonces decía, oye, algo está pasando dentro de esto. Y ahí es donde me metí mucho más y a estudiar todo el tema de neurociencias. Y con neurociencias, lo que sucedió con neurociencias es que se ratificó muchas de las cosas que se hacía con PNL. Claro, y recuerdo que una de las primeras clases, yendo ya un poco de los detalles de la PNL, me acuerdo que fue súper simple, ¿no? Un ejercicio bastante bueno. Pero teníamos que identificar si éramos unas personas visuales, auditivas o kinestésicas, ¿no? Entonces, el poner en estas como canastas hace que la vida sea mucho más práctica y puedas identificar con quién te estás comunicando, no solo quién eres tú. Entonces, no sé si puedes como extender un poco este tema. Sí, claro. Me acuerdo clarito, una de las cualidades de las personas visuales es que hablan muy rápido. Entonces, de por sí nos contabas que tú eres una persona visual, sí, ¿no? Y eso voy a ir viendo como, mira, ¿hace cuánto tiempo tomaste práctica? Hace años, ¿no? Años. Por lo menos debe ser unos 6, 7 años. Sí, he ido evolucionando muchísimo en la manera de explicar el tema de visual, auditivo, kinestésico. Primero, entender que no sirve para estereotipar. No sirve que tú eres visual, perfecto, tú eres auditivo, tú eres kinestésico, porque si no cierras el campo de comunicación y te estás sesgando a poder conseguir mejores resultados. Entonces, sí prefiero el canal visual, que para hechos prácticos soy visual y ya está, pero quiero aclarar eso, ¿no? Entonces no es que eres así, sino que prefieres por ciertas circunstancias en algún momento hacerlo de esa manera. Entonces, de la parte de las personas que prefieren el canal visual, normalmente sí hablamos muy rápido, hablamos con las manos, los ojos están moviéndose de lado a lado. Utilizamos mucho palabras visuales, el veo, te voy a mostrar, déjame te enseño cómo, y entonces incluso mezclamos estas palabras que a veces no tienen que ser visuales, ¿no? Sí, totalmente, y por eso como viste cómo sonó eso. Por eso es lo bonito de no soy visual, sino que prefiero el canal visual porque tengo auditivo, tengo kinestésico, y voy combinando todas esas. ¿Y qué pasa? Que cambio el entorno y lo que está pasando en el entorno para yo poder entender. Por eso es como decir, es como si ves lo que te estoy diciendo. Como, claro. O sea, como esa vaina. O sea, a ver, no entiendo. Sí. Y nunca nos detenemos a decir como, oye, creo que esta oración no tiene sentido realmente. Sí, no, para nada. Para ti está clarísimo. Pero lo dices con tanta confianza y está como en esta convención social en la cual se entiende, o sea... Ahora, lo bonito de entender esto es si es que tú prefieres el canal visual y tú eres empleado y tienes tu jefe y tu jefe no prefiere el canal visual, tú vas a hacer un informe hermoso, te vas a pasar toda la noche poniéndole colores, barras y toda la cosa, y tu jefe prefiere el canal auditivo, tú llegas a la mañana siguiente, jefe así orgulloso, no dormiste. Y él, espectacular un informe. Cuando toma el informe el jefe, cuéntame, ¿de qué se trata? A la madre. Así como, pero ahí está, ¿cierto? Es como toda la noche.
Y entonces el momento que entendemos esto, entendemos que las personas somos diferentes, que preferimos canales diferentes para entendernos y comunicarnos. Personas auditivas utilizan mucho las manos hacia los oídos, es mucho esta posición de colocarse. ¿Para qué? Para descansar las parabólicas, ¿no? Entonces como que escuchas de un lado, te cambias al otro lado y empiezas a trabajar desde como que ese te punto miran de un vista. poco, ¿no? Diagonal. Es justo para dirigir, ¿no es cierto?, su centro de recepción de datos, que es la parte auditiva. Y la parte kinestésica son personas, se les dice mucho que son emocionales, pero más va al tema del gusto, olfato y tacto, combinación de todos esos. Y a través de combinar esto, lo que vas haciendo es que hay personas que dicen, oye, siento algo aquí, no vayas a ese sitio. No, como las mamás, no. Siento algo en el pecho, no salgas. Pero es mucho desde la parte kinestésica, y al combinar esto, por ejemplo, mi hija de muy chiquita, ella metía los dedos en la comida. Al yo saber esto, yo le dejaba. Pero si no sabría esto, caramba, no sé, sé educada. Y le rompía totalmente el canal de comunicación. Y llegamos a confiar tanto en su olfato y en el sabor, que ella metía los dedos en la comida, así como echa la loca, ¿no? Por el tema de las convenciones sociales. Pero ya le veíamos nomás. Y de repente decimos, ¿y eso está bueno? Y dice, no, pa, no está bueno. No comíamos. O sea, no comíamos, así de simple. ¿Qué pasa con eso? Es que le desarrollamos a tal manera, a tal punto, porque ya no es, no sirve, no vale, sino ese es tu canal, aprovéchalo, desarróllalo. Y vas a ver el resultado que empieza a tener. Ahora ella se dedica a hacer arte. Entonces es cuando empiezas a desarrollar esas habilidades. Pero si le hubiera quitado esas habilidades, como muchos papás hacemos sin sentido, sin saber, porque no tenemos ni idea de esto, y les bloqueamos mucho a que vinieron a este mundo. Claro, te cuento que mi hermana es bastante parecida. Ella tiene pintado el techo de su departamento, que es blanco en el 99% de casos en el Ecuador. Lo tiene pintado con dibujos. O sea, dibujó con colores, cosas un día. Y desde chiquita fue así. Rayaba las paredes, los muebles. Y mis papás se morían de las iras. Claro. Pero luego empecé a estudiar un poco, ver conferencias, y entendí que más bien es la creatividad que desarrollan los niños, que más bien hay que impulsarla, más bien, como dices tú, por el canal correcto. Totalmente. Y que eso puede desembocar en que se conviertan en personas extremadamente productivas y que aportan muchísimo a la sociedad desde su cancha. Pero, ¿qué es lo que puede pasar de forma contraria? No sé si más bien nos puedes contar algún caso. ¿Qué pasa cuando por convenciones sociales, por hábitos, porque tienes, yo qué sé, estás en un trabajo donde el jefe es muy dominante y no hay quisiera igual mencionar otro término de PNL que me encanta, que es rapport, ¿no? Entonces no sé si nos puedes comentar ahí, ¿qué puede llegar a pasar, ¿no? Normalmente, de hecho, por eso vienen las personas a los programas, porque no están teniendo el resultado al final del día. Entonces no me estoy llevando bien con mi jefe, y la típica. De hecho, llegamos a ser tan buenos en Ecuador que las empresas ya nos conocían y les decían a las personas, cuando les decían coaching, tienes que hacer PNL y tienes que hacer PNL con PNL Esfera. ¿Sí? Entonces, y ya venían, y ya yo no hacía publicidad, porque la gente venía y decía, y yo decía, ¿por qué vienes? ¿Qué estás buscando? Es que mi jefe me dijo que tengo que desarrollar la comunicación. Solo me digo que venga. Entonces funciona así. ¿Y qué pasa con esto? Es que cuando no estás teniendo el resultado, hay que entender qué está pasando por tu cabeza. Y hay que entender que el resultado que obtienes es resultado de tu comunicación, de lo que tú estás poniendo en tu cabeza y cómo lo estás expresando. Si no estás teniendo una buena relación, revisa qué está pasando en tu cabeza, cómo estás expresando, cómo está tu cara. Ayer fue a almorzar con un amigo y una cara así de mal genio. Oye, ¿estás mal genio? No, yo no estoy mal genio. dile a tu cara, güey, porque es una cara, pero fruncida y toda la cosa. Entonces empezamos a entender que a través de un solo pensamiento, puedo cambiar mi día. Un solo pensamiento puedo cambiar mi acción, mi comportamiento. Uno solo. Y es importante empezar a entender cómo controlar eso. Y cuando la gente mira, hay un caso de una chica, Patricia, que recuerdo muy bien, que en Practitioner me dijo, Javi, voy a renunciar. Yo, espérate un rato, por favor. Y una de las cosas que les digo cuando comienzan los procesos: no tomes decisiones locas mientras estás en el proceso. Una vez que termines, será después ya la manera. ¿Por qué? Porque se te mueve mucho. Y entonces la chica está viendo, ya no la aguanto, que en ese cuarto, que ya no más, este jefe es un desgraciado. Bueno, suelte. Y empezamos y seguimos trabajando en el programa, y en el máster me dijo, Javi, necesito conversar contigo. Yo, ¿ya renunciaste? Y me dice, no, me acaban de ascender. Porque esperó el momento correcto y empezó a buscar la manera de cómo llegar a su jefe, y todo cambió. Todo cambió. Entonces son tantas historias que empiezas a ver que depende muchísimo de nosotros, de cómo nosotros estamos relacionándonos y conectándonos con la gente. Y se me vino una historia que está aquí en mi cabeza de mi hija,
que mi hija, me acuerdo, estábamos caminando por la 12 de octubre, tal cual en Quito. Y caminando y de repente me dijo mi hija, oye, pa, la gente me está viendo. ¿Y por qué crees que es eso? Y yo, porque estás hermosa. Y me queda viendo, se ríe. Y digo, ¿quieres que te vean más? No, no, pa. Bueno, vamos a hacer, hagamos el ridículo. Pongámonos una hoja. Y se colocó una hoja en la cabeza y era orgullosa. Tenía 6, 7 años y era orgullosa caminando con su hoja en la cabeza y le veía la gente y ella se reía toda tímida. Y sí, y, pa, me están viendo más. Y se ríen. Y yo, 2 hojas. Y se puso 2 hojas y era, rompió ese miedo escénico de que la gente le vea y le observe. Ahora ella va pintada porque está haciendo arte de pintura en la cara y todo esto para hacer todo cine y televisión. Se está especializando en eso. Y ahora va toda pintarajeada en el metro de Medellín. Y llega y nos hace videoconferencia diciéndonos y mostrándonos lo que fue yo. Eso no hubieras hecho ni loco si no rompías esos esquemas mentales. Claro que sí. Imagínate eso.